bienvenidos a esto que solamente por obra y gracia de Dios podemos llamarlo como el último programa del año. ¿Cómo llegamos hasta acá? Difícil de contestar esa pregunta, ¿no? Un año lleno de dificultades, un año lleno de pruebas, lleno de luchas, seguro. También estoy seguro que lleno de bendiciones, seguro que la mano del Señor guió tu vida, seguro que si bien pasaste por momentos difíciles, pudiste ver que el Señor te acompañó. Y sí, así es. Gracias también por acompañarnos hasta acá. Gracias porque nos llegan sus mensajitos, ¿no? Donde compartimos alegrías, algunas no tanto. Donde estamos orando juntos. Te recuerdo que tenemos una comunidad de oración donde nos estamos reuniendo todos los días a las 9 para orar. Y te invitamos a que te unas, a que formes parte. Nos puedes escribir, nos puedes hablar a través de los diferentes medios y sumarte a este gran lugar donde podemos apoyarnos entre todos y poder avanzar y podemos seguir, sobre todo y más que nada, en esta lucha tan difícil que es la del cristiano. Una vida que no es fácil porque vamos en contra de lo que la humanidad hace, ¿no? Una vida que no es fácil porque podríamos decir que nadamos a contracorriente, pero ¿saben algo? Aunque para este mundo la vida sí sea más difícil, en realidad nosotros entendemos que la vida es más fácil porque tenemos un extra, tenemos, como se dice en la jerga de los que les gusta el fútbol, un ayudín, ¿no? El Señor es quien guía nuestros pasos, el Señor es quien nos acompaña y tenemos la presencia del Espíritu Santo acompañándonos en cada uno de nuestras vidas. Lo que no quiere decir que es fácil, lo que sí quiere decir es que no estamos solos. Es por eso que al programa de hoy he decidido titularlo Tiempo de Cambios. No sé si les suele pasar, pero hay tradiciones en muchas casas, en muchos lugares, en muchas personas, generalmente por la fecha en la que estamos viviendo, para este fin de año, este año que está terminando y un año que está comenzando, hacer un balance de lo que fue nuestra vida hasta hoy, de lo que fue nuestro año, de objetivos que nos propusimos al principio de año, metas que queríamos cumplir, y ponemos en balance y vemos qué realizamos y qué no, qué nos faltó y a qué nos alcanzó a hacer. Pero sobre todo es un tiempo para pensar en lo que viene. ¿Qué vamos a hacer más adelante? ¿No? ¿Qué proyectos vamos a tener para el año que viene? No sé, terminar la carrera, terminar la casa, cambiar el auto, acercarme más al Señor, ir a visitar a alguien que no veo hace mucho tiempo, arreglarme con alguien que estoy peleado. Ustedes sabrán cuáles son esas diferentes metas que nos podemos poner a cumplir. Pero quiero que este año sea diferente en cuanto a que un principio tiene que regir nuestra vida. Tenemos que entender que separados y lejos del Señor, todo nos va a costar el doble. Tenemos que entender que el Señor en su infinito amor dio hasta lo que más le costó, que fue a su propio Hijo en favor nuestro. Entonces, si el Señor hizo tantos sacrificios por nosotros, ¿cómo nosotros vamos a negarnos a hacer lo mínimo indispensable que el Señor nos pide? Y saben, el Señor vino a este mundo a cambiar las cosas. Cuando el Señor cayó en esta tierra, cuando el Señor nació, ¿no?, en un pesebre, como ya lo vimos y lo estudiamos, Él vino porque tenía una misión que cumplir y tenía que cambiar el paradigma que tenía la gente en su cabeza de lo que era ser cristiano. En ese caso, lo que era ser un judío. El Señor vino a hacer cambios mentales más que cambios estéticos. El Señor vino más a cambiar la mentalidad y ayudar la mentalidad de las personas que a poder enseñar que, por ejemplo, lo material es lo más importante. Cuando un judío pensaba en el Mesías, en alguien que iba a venir, que los iba a liberar, no se imaginaba lo que Jesús vino a hacer. Ellos se imaginaban a alguien que en primer lugar
los libere del yugo opresor de Roma. Que en segundo lugar, los ponga en un lugar privilegiado en el mundo. En otras palabras, ellos querían pasar de ser esclavos a potencia mundial. Ellos no les importaba que venga Cristo a enseñarles un nuevo evangelio o cómo ser o a transformar los corazones. Ellos querían que el Mesías le transforme los bolsillos. Ellos querían que el Mesías le transforme su situación precaria actual de siervo y esclavo a ser ellos quienes mandaran. Es por eso que cuando Jesús empieza a predicar y empieza a enseñar y empieza a hacer milagros, empiezan a ver que lo que Jesús estaba enseñando, mostrando y de la forma en la que él vivía, no iba acorde a los intereses que ellos se habían imaginado. Ellos esperaban lo que bíblicamente se conoce como un Mesías davídico. ¿Qué era esto? Para que tengamos una idea, el pueblo judío, Israel, no tuvo momento de más esplendor y expansión que en la época de David y de su hijo Salomón. David fue muy grande en batallas, así que ganó mucho territorio. Y Salomón, todo el territorio que su padre conquistó, lo transformó y lo convirtió en una potencia mundial. Era uno de los principales reinos a nivel mundial. Entonces no es que los judíos esperaban y anhelaban, no estoy hablando de todos a la misma bolsa, sino el general, los escribas, los fariseos. En conclusión, aquellos que decidieron traicionarlo y matarlo, ¿no? Ellos esperaban volver a eso, volver a esa potencia. Y hoy en día no estamos tan lejanos a este pensamiento judío. Ustedes pónganse a pensar que, por ejemplo, hoy tenemos algo que es muy común en el mundo escuchar sobre la teología de la prosperidad, por ejemplo. Que si uno decreta que el Señor te va a dar una casa, el Señor lo va a hacer. Si uno decreta que le va a dar un auto, el Señor lo va a hacer. Cuando en realidad el fin no es el bienestar económico. Y como siempre te digo, no está mal estar bien económicamente. El problema es cuando la economía se convierte en un fin en sí mismo y vemos que los valores que tenemos, vemos que los principios con los que vivimos, los empezamos a correr a un lado para llegar a este fin. Entonces, no nos pongamos, podríamos decir, tan jueces de los judíos. No nos pongamos tan criticones de lo como ellos decidieron. Porque muchas veces nosotros somos peores que ellos. Sacrificamos nuestra salvación o sacrificamos hacer lo que Dios quiere por una simple migaja de pan. Y saben, todo lo que Jesús enseñó en este mundo, todo lo que Jesús les mostró, fue llevando a que te sufra la peor de las muertes. Y de eso quiero hablar hoy. No vamos a hablar de la muerte en sí, pero sí un momento bisagra y clave en la historia de, podríamos decir, nuestra redención. Y tiene que ver con el momento en que Jesús habla con su Padre, si bien volvió a hablar, no, pero podríamos decir una de las últimas veces antes de su muerte, que quedaron registradas en los evangelios. Y si están registradas en los evangelios, debe ser por algo. Vamos a empezar con Mateo 26, 36. ¿Qué dice? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Jesús ya sabía que le quedaba poco para su muerte. Los discípulos ya habían sido advertidos, pero muchos no estaban conscientes de la realidad del tiempo en el que estaban viviendo. Cualquier similitud con la realidad de la actualidad es pura coincidencia. Ellos estaban más pendientes de lo que Jesús hacía o dejaba de hacer que con analizar lo que pasaba alrededor. Aproximadamente había 8 discípulos, no estaban los 12 acá, y después nos vamos a dar cuenta por qué encima faltaba uno en particular. Y los llevó a un lugar especial, a un lugar que se llamaba Getsemaní.
porque él acostumbraba a ir a ese lugar a orar. ¿Saben? Lucas, que también registra este evento y esta situación, le da otro nombre también. Y dice, y saliendo, en el versículo 39 y 40 del capítulo 22, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y acá hay algo importante que tenemos que entender. Al final, ¿era el monte de Getsemaní o era el monte de los olivos? O sea, en realidad, Getsemaní viene de la palabra que significa lagar, que es lugar de aceite, ¿sí? o prensa, y en ese lugar había muchos olivos. Entonces, el monte de los olivos es lo mismo que el Getsemaní. Y Lucas nos da una información especial que también dice que solía ir a este lugar a orar. Seguramente que el Getsemaní era un lugar cotidiano que estaba cerca del templo, donde Jesús lo visitaba cotidianamente con una regularidad. Entonces para Jesús este era un lugar conocido. Seguramente que Jesús encontraba paz en este lugar. Seguramente que Jesús se sentía como cuidado, con una protección especial, ¿no? Y Jesús fue a orar a ese lugar. Él sabiendo que le quedaba poco para ser crucificado, pero fíjense que hay algo interesante. Acá vemos la humanidad del Señor en su máxima expresión, porque se lleva a unos amigos con Él. No quería estar solo. Entonces le dice a los discípulos, orad para que no entréis en tentación. En otras palabras, Jesús va a su lugar de oración, a su rincón de oración, su lugarcito en el mundo donde le gustaba estar especialmente para entrar y estar en oración, junto con 8 discípulos, ¿no? La Biblia no nos menciona ahí, pero los comentarios lo dicen, si lo estudiamos vamos a encontrarlo. Estos discípulos lo ven a Jesús que se va a orar, van con él, lo acompañan y dice, bueno, yo voy a orar, pero lo que se viene va a ser complicado, en otras palabras. Necesito que ustedes oren para que no entren en tentación. Y entrar en tentación, nosotros nos imaginamos que es solamente decir, el pecado directo, ¿no? Cuando uno habla, y Jesús les hablaba de entrar en tentación, está hablando de lo cotidiano en la vida. Entrar en tentación no quiere decir solamente ir y cometer el pecado, va más allá. Tiene que ver con tu relación diaria con el Señor. Tiene que ver con que vos tenés que entender que vas a entrar en tentación cuanto más lejos estés del Señor. Cuanto más cerca estés del Señor, todas las tentaciones se van a ir alejando. No porque las tentaciones se alejen, sino porque vos te alejas de ellas. Esto es una condición directamente proporcional. Cuanto más lejos del Señor estemos, más cerca de las tentaciones. Cuanto más cerca del Señor, más lejos de las tentaciones. Y Jesús necesitaba que su grupo íntimo de amigos estén en sintonía con Él. Entiendan de que se les iba a venir. ¿Saben? Jesús les pide esto que oren, no porque Él no lo iba a poder soportar, sino porque Él sabía que ellos no iban a poder soportar todo lo que venían si no estaban aferrados al Señor, a Él. El Señor sabía lo que pasaba y Él sabía que ellos no entendían, que no estaban listos para todo lo que iba a acontecer. Entonces el Señor les da un consejo y ese consejo es el que tenemos que hacer hoy. Hay una frase que me gusta que escuché una vez que dice, una tentación, una oración. Este es el principio de la vida de un cristiano. No pretendas ganar luchas durante este nuevo año que comienza si tu día no comienza con una oración. No pretendas tener una vida de éxitos si tu vida no refleja una constante comunión con el Señor. Y te estoy hablando como siempre te decimos, no te olvides que somos humanos, ¿sí? Que somos personas y que el Señor nos entiende. Y que la vida del cristiano no es una serie de pasos que hay que cumplir, sino
actuar en consecuencia al amor que el Señor nos dio. Entonces, no tenemos que preocuparnos por hacer, sino por ser. Y más adelante vamos a entender un poquito más esto que te estoy diciendo. Entonces Jesús, si seguimos con el relato, dice que en Marcos 14:33, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Te acordás que hace un poco hablábamos acerca de que Juan era el discípulo amado y que en realidad no es que Jesús amaba más a Juan que al resto, sino que Juan había encontrado en el Señor una relación diferente porque Juan lo había propuesto así? Y bueno, entre los discípulos había no jerarquía, pero sí círculos de amistad más estrechos que otros. Entonces podríamos decir que los que estaban más íntimamente relacionados con el Señor en esa época eran Pedro, Jacobo y Juan. Podríamos decir que llevó a sus más mejores amigos. Él no solamente estaba con sus discípulos en el Getsemaní, sino que se alejó. Y fíjense que Marcos registra que en ese momento Jesús empieza a entristecerse y a angustiarse. Y en unos versículos más adelante, Mateo da un detalle más. En Mateo 26 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Fíjense qué interesante. Los evangelios todos nos dan cada vez más detalles del mismo evento. Dice que Jesús fue al Getsemaní con algunos de sus discípulos, pero que decidió alejarse un poquito más con estos 3 amigos. 4 amigos teniendo una noche de vigilia y de oración. Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Que dicho por cierto, Pedro, Jacobo y Juan son los mismos que vieron la transfiguración del Señor y les pasó algo parecido a lo que les pasó esta vez. Entonces dice que en ese momento le comunica a estos 3 amigos: estoy muy triste. Y Mateo nos agrega, no solamente estaba triste Jesús, estaba triste hasta la muerte. Y yo no sé si alguna vez te sentiste así. Yo no sé si durante este año que pasó alguna vez te sentiste estar triste. Yo no sé si alguna vez pensaste quizás hasta de quitarte la vida. Yo no sé si quizás en este año te pasaron cosas tan difíciles que vos crees que son imposibles de superar. Déjame decirte algo. No estás solo. El Señor pasó por cosas parecidas. El Señor estaba angustiado. El peso que Él tenía que cargar era demasiado para Él. Pero no porque no pudiera, sino porque un hombre sin pecado tenía que cargar los pecados de la humanidad. Y esto el Señor lo entendía, pero los discípulos no. Les dijo: bueno, quédense acá y velad conmigo. En otras palabras, velad tiene que ver con: necesito que oren por mí. No me dejen solo en este momento. Estoy muy triste y necesito su apoyo. Entonces Lucas dice que en el capítulo 22, el versículo 41, que Él se apartó de ellos a la distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró. Seguramente que el tiro de piedra no era como el de David y Goliat, ¿no? Cuando está hablando de una distancia, de un tiro de piedra, no nos vamos a poner a sacar cuán lejos podemos tirar o no. Lo que Lucas nos quiere contar acá es que en realidad Jesús, Pedro, Jacobo y Juan se apartaron del resto de los discípulos. Y una vez que ellos se apartaron, Jesús se apartó a una distancia lo suficiente como para que Pedro, Jacobo y Juan lo puedan ver y escuchar.
Por algo dice que puesto de rodillas oró. Lo estaban viendo y lo estaban escuchando. Y saben, estaban viviendo una hora crítica en la historia de la humanidad. El plan de salvación se estaba desarrollando y estábamos entrando en un momento cúlmine. Le iban a quitar la vida al Salvador. Y ahí estaban ellos orando, supuestamente. Y Jesús más adelante orando también. Y dice Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo. Y acá Mateo nos dice qué decía en esa oración, porque lo escuchaban los discípulos. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y fíjense qué oración, ¿no? Fíjense ustedes qué momento especial. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y no estamos hablando de una copa literal, ¿no? Una copa de vino, una copa de agua, una copa de jugo, ¿no? En la Biblia, cuando se habla de la copa, hace referencia a las experiencias de la vida. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, Padre mío, papá, papi, si es posible, no quiero pasar por esta experiencia tan dolorosa. Jesús no quería pasar por tanto dolor, pero no se hace mi voluntad sino la tuya. Fíjense que hasta el mismo Jesús cumplía con la voluntad de su Padre. Y nosotros a veces quizás en el año que pasó decidimos dejar la voluntad del Señor a un lado. En vez de cumplir con lo que Él nos pedía, hacer la nuestra. Ni siquiera Cristo se negó a hacer la voluntad de su Padre. Este es un principio para tener un año nuevo lleno de victorias. Cumplir con la voluntad del Padre. Aunque muchas veces la voluntad del Padre vaya en contra de nuestra voluntad. Porque acá no se trata qué es lo que a mí me gusta o a mí me interesa, sino que cuál es el plan que Dios tiene para mi vida. Y creo que es un buen año para comenzar pidiéndole al Señor que te muestre cuáles son sus planes para vos. Porque así como un padre sabe lo que el hijo necesita, y así como los cielos son más altos que la tierra, los planes que Dios tiene para nosotros siempre son mejores que nuestros propios planes. Y cuando hay un plan del Señor que se pone en marcha y se une a la voluntad de las personas, no hay nada que los detenga. ¿Querés tener una vida y un año lleno de éxitos? Alinea tu vida con los planes del Señor. No le exijas al Señor cuáles son tus planes. No quieras imponerle al Señor que Él bendiga los planes que vos trazaste. Porque muchas veces hacemos eso. Señor, bendice este año que pueda hacer esto, esto, esto y esto. Pero pará. ¿Cuánto de esas cosas son planes del Señor para tu vida? ¿Saben? Planear lejos del Señor es planear para el fracaso. No puede salir nada bueno lejos del Señor. Si hay algo que tenés que planificar en este nuevo año que comienza, es poder entender cuál es el plan que el Señor tiene para vos y tu familia. El Señor Jesús sabía que iba a ser difícil, que esa experiencia que tenía iba a ser muy dolorosa, pero Él entendía que si era la voluntad del Señor, Él lo iba a cumplir porque era necesario. Y acá esto me hace pensar que muchas veces nosotros decimos, ay Señor, ¿por qué me mandas estas tentaciones? No, el Señor no manda tentaciones. O ay Señor, ¿por qué me mandas estas pruebas? ¿Por qué me mandas esta enfermedad, esta crisis económica? Y le echamos la culpa al Señor de todo lo malo que nos pasa, como si fuera que el Señor se jacta de mandarnos tentaciones, luchas, problemas. Como si el Señor dijera, oh, míralo Matías, está muy tranquilo, vamos a mandarle una pruebita.
Mirá, Mariano, está muy tranquilo ahí con los equipos manejándolo. Vamos a darle una prueba, una tentación. Así no funciona el Señor. La Biblia dice, cuando nosotros estudiamos, entendemos que Él permite las pruebas. Y que esas pruebas que Él permite sirven para purificar nuestra fe, nuestro carácter. Y Cristo tenía que padecer lo que no quería, sabiendo que iba a sufrir, por amor a vos y por amor a mí. Pero ¿saben? Hay algo que tenemos que tener en cuenta. El Señor nunca nos deja solos. ¿Y cómo es eso? Si no, miren lo que pasó en el Getsemaní. Dice que Él, mientras estaba orando, Lucas 22:43 nos dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lo que podemos decir que en el momento de mayor angustia, el padre no se pudo quedar de brazos cruzados ante el sufrimiento del hijo y decidió mandarle un ángel. Decidió mandarle un apoyo para que lo acompañara en este proceso difícil que tenía que pasar. Y eso mismo se sostiene hoy. ¿Estás terminando el año con un proceso difícil? ¿Estás terminando el año con una prueba difícil de pasar? Déjame decirte que si confías en el Señor, Él no te va a dejar solo. Así como mandó un ángel a acompañar a su hijo, Él está dispuesto a mandar la ayuda necesaria para acompañarnos en este proceso. No sería de buen padre quitarnos el proceso por delante, porque tenemos que generar herramientas para la vida. Tenemos que buscar maneras de solucionar. Pero si te pones en las manos del Señor, si confías en sus caminos, siempre hay una solución. El Señor tiene el oído dispuesto a escuchar el clamor de un hijo fiel. Y ahora yo me pongo a pensar. 3 amigos íntimos de Jesús, con un pedido especial: velad, orar y prepárense porque lo que voy a pasar es muy difícil. Viéndolo orar, viéndolo de rodillas, y de repente una angelofanía, podríamos decirle teológicamente, un ángel aparece del Señor. Y ellos tenían a la vista al Jesús, el Salvador, el Mesías, acompañado de un ángel. Así como los ángeles le anunciaron a los pastores, así como los ángeles le anunciaron a María, así como los ángeles le revelaron a José, a los sabios del Oriente, ahora otra vez un ángel intercediendo. Y les dice: no está solo. Los discípulos viendo a Jesús, un ángel, maravilloso. Qué momento único para alabar, honrar. Pero ¿saben qué pasó? Mateo 26 nos cuenta que en el versículo 40 y 41 que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una revelación del cielo directa y los discípulos durmiendo. Pedro, que hace poquito atrás había revelado que él era el Hijo de Dios, que hace no mucho tiempo atrás había dicho que lo iba a acompañar hasta la muerte si era necesario, no pudo acompañar en un rato de oración a su Salvador. Pedro, al final sos puro bla bla. No le dijo así, ¿no? Pero en otras palabras, ¿no era que me ibas a acompañar hasta la muerte? Esto es más fácil. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa?
No lo juzguemos a Pedro, comprendámoslo, si nosotros somos iguales o hasta a veces peor. Y el Señor le dice a Pedro y a los otros dos, saben, este momento en la historia es especial, no es momento para dormir. Es momento de que velen y oren, estén atentos, estén en comunión conmigo. Porque las experiencias que van a tener que pasar son terribles. Y solo las van a poder salir adelante si ustedes están tomados de mi mano. Porque les voy a dar un secreto, les dice. Les voy a revelar algo especial. Y ahí les predicó en ese momento. El espíritu a la verdad está dispuesto. Y esto es una verdad. Decime cuántas veces dijiste, no, el año que viene empiezo a estudiar. No, el año que viene empiezo con tal cosa. No, el año que viene dejo de tomar. No, el año que viene dejo de fumar. ¿Cuántas veces dijiste, a partir del lunes voy a estudiar la Biblia todos los días? O a partir de la semana que viene voy a dejar de hacer eso que está mal, que yo sé que está mal. ¿Cuántas veces le prometiste a Dios algo que no le cumpliste? Y el Señor acá no los está condenando, sino le está dando una lección de vida. Si no, mírenle a Pedro, que dijo que iba a ir hasta la muerte y lo negó antes de que el gallo cantara. Y Jesús le dice, van a tener muy buenas intenciones, pero su cuerpo, lo carnal, como ya estudiamos muchas veces, los va a llevar a ir en contra. Su tendencia es a rebelarse al Señor, no a acercarse al Señor. Es por eso que este nuevo año que comienza, solamente vas a poder aferrarte más al Señor, pasando tiempo de calidad con Él, estudiando su palabra, orando, a veces hasta ni siquiera teniendo una oración de rodillas y con los ojos cerrados, al hablar con Él durante el día. En los quehaceres, contarle lo que te pasa, decirle. ¿Cuántas promesas le hicimos al Señor? No, Señor, si me sale tal trabajo voy a ir todos los días a la iglesia. No, Señor, si mi mamá se cura, voy a... No, Señor, sí. Y al final, prometemos, pero no hacemos más que promesas vacías. El Señor está diciendo, estás viviendo un momento en la historia donde es momento que estés alerta, atento y sobre todo tengas una vida de constante comunión conmigo. No va a ser fácil, porque tu tendencia es ir siempre en contra de lo que Dios quiere. Pero no es momento de enfocarnos en lo que el cuerpo quiere, en lo que la mente lejos del Señor quiere, sino en lo que hay que hacer. Solo así vamos a alcanzar y lograr tener la eternidad. Entonces les dijo, ahora vuelvo. Y Mateo registra. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Otra vez la misma oración. Otra vez al Señor Jesús pidiéndole a Dios Padre que hagan cambio de planes. ¿Pero de quién es la voluntad? Del Señor. Jesús sabía que su vida estaba en las manos de su Padre. ¿Cuánto más nosotros tenemos que entender? Y Jesús no le dijo a Dios, si bien lo estaba viendo, ellos conocen todo, ¿no? Y yo me imagino que, por favor, papi, ¿podemos pasar esto? Vayamos directamente al domingo de resurrección. Pero pará. Pará porque le tengo que ir a ver a mis amigos cómo están. Le pedí que me acompañen en este momento que es difícil. Recién los tuve que despertar porque bueno, pero yo calculo que ahora deben estar despiertos y acompañándome en oración. Pará que ahí vengo, les dijo. Y se fue otra vez. Y Mateo 26, 43 registra. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Y esto me hace pensar,
no podían acompañar a su Salvador en ese momento de angustia? Y esto me hace pensar, frente a sus ojos se estaba revelando una verdad universal. Frente a sus ojos, el Salvador estaba sufriendo. El plan de salvación estaba pasando frente a sus ojos. Y ellos dormían. Pero te vuelvo a repetir, no lo juzgues. Hoy, la verdad está pasando delante de nuestros ojos. Hoy el plan de salvación está llegando a su final. Hoy falta menos para que se cierre la puerta de la gracia. Hoy los eventos del mundo están demostrando que al mundo no le queda mucho más de tiempo. ¿Cuánto no sabemos? Hoy hay una verdad que tenemos que predicar y llevar el Evangelio a todo el mundo. Hoy hay una verdad que tenemos que hacer sacrificios por el Señor. Hoy hay una verdad que tenemos que cumplir con el mandato que el Señor nos dejó y dar el mensaje de los 3 ángeles al mundo. Y sin embargo, estamos cargados de sueño. Quizás no dormimos literal, pero sí dormimos espiritualmente. Porque es muy lindo ver una predicación sentado en el sillón cómodo de tu casa. Pero si todos nos sentamos a mirar predicaciones, ¿quién va a trabajar por el Señor? Es muy lindo ver cómo los demás trabajan. Pero Dios te necesita. Y quizás no te puedas parar delante de una cámara a hablar. Quizás no te puedas parar delante de un grupo de gente a predicar. Quizás los años no fueron tan benevolentes y no tenés tanta predisposición para salir. Pero hoy en día hay tantas maneras de llevar el Evangelio. Hay tantas maneras de apoyar la predicación del Evangelio. Y sin embargo, dormimos. Sin embargo, nos acostumbramos a una realidad tan fácil de estar viendo cómo los demás hacen, que decimos, bueno, que lo haga el otro. ¿Y sabes algo? La salvación va a pasar. El Señor va a venir. Y vamos a seguir durmiendo. Y en vez de heredar la vida eterna, vamos a terminar heredando a la muerte eterna. Y es una realidad. Es por eso que este nuevo año que comienza tenemos que plantearnos cómo lo vamos a encarar. Cómo vamos a empezar, qué objetivos nos vamos a cumplir, qué metas nos vamos a poner. Y Mateo 26, 44 al 46 registra: y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora en la que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos a ver, se acerca el que me entrega. Qué triste que el Señor, con su grupo más íntimo de amigos, no pudo contar en su hora más triste. Qué triste es ver que el Señor, habiendo dejado todo por ellos, por nosotros, no haya sido una relación recíproca. Qué triste ver que en el momento de la historia que se estaba pasando, lo que se estaba jugando a nivel universal, los discípulos tenían una mente cauterizada y preferían dormir y descansar que ser copartícipes en el plan de salvación. ¿No pudieron acompañarme un rato a la noche? Y lo que se había convertido en una noche, lo que se había programado como una noche de vigilia, de repente se convirtió en una noche de tristeza, de amargura y de mucho sueño.
Lo que era una vigilia se convirtió en una competencia de quién duerme más. Y Jesús les dijo, bueno, ya está. Ya llegó la hora. El Hijo del Hombre va a sufrir lo que tiene que sufrir. Y lo más triste, que el Señor dejó su lugar de importancia, dejó todo, sus privilegios, y nació para ser traicionado. Inmediatamente después de esta oración, de este periodo, el Señor fue traicionado por uno de sus discípulos, Judas. Con un beso traicionas al Salvador, Judas. Y tampoco juzguemos a Judas tanto, ¿no? Porque ¿cuántas veces traicionamos al Señor? Lo que sí podemos quejarnos de Judas es que se pudo haber arrepentido, pero no se arrepintió. Pero ¿cuántas veces no negamos al Señor como Pedro, pero sí preferimos a la familia antes que al Señor? O al trabajo antes que el Señor. O a los bienes materiales antes que el Señor. ¿Cuántas veces traicionamos al Señor? Al final el Señor dejó todo, vino a esta tierra y nació para ser traicionado. Y vivió para ser condenado. El Hijo del Hombre fue entregado en manos de los pecadores. Y el plan de salvación estaba llegando a una etapa cúlmine. El Señor quería mostrar que en este periodo, que Él iba a sufrir mucho, era necesario, porque era la única manera de que vos y yo tengamos una nueva oportunidad. Esa muerte cruel que Él sufrió era nuestra. Romanos 5, 6 al 9 describe: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Jesús fue entregado en manos de pecadores y murió en manos de pecadores porque era la voluntad de su Padre. A Él no le quitaron la vida, Él la dio por vos y por mí. Y ahora yo te pregunto, ¿estás dispuesto, por ejemplo, a donarle un riñón a un hermano? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por tu papá, por tu mamá o por tu hijo? Porque cuando amamos a alguien es muy fácil hacer algo por ellos. Pero ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a darle tu riñón a alguien que no es tu amigo? Peor, ¿estás dispuesto a abrazar a alguien que te trató mal? ¿Ven cuánta diferencia hay en el amor de Cristo hacia nosotros que en el de nosotros a nuestros semejantes? ¿Se dan cuenta cuánto nos falta para ser como Cristo? Siendo aún pecadores, Cristo murió por vos y por mí. Y no te creas que por ser menos pecador, supuestamente, mereces más que el otro. Porque somos todos iguales ante la ley. Y Colosenses 1:20 dice que por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y Cristo murió para reconciliar. El principio de la muerte en la cruz fue reconciliar al pecador con su Creador. El principio de la cruz es reconciliar, no alejar, no pelear. Decime una cosa. En tu vida, las cosas que haces, las cosas que decís, ¿sirven para reconciliar? Hay mucho que pensar en este nuevo año, ¿no?
Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados según la riqueza de su gracia. Y sí, el Señor murió para que un caso perdido pueda ser encontrado. El Señor murió para que una oveja perdida pueda ser buscada y encontrada. El Señor murió porque todos nos descarriamos, todos pecamos y estamos lejos de su gloria. Pero si es necesario, Él va a dejar a las 99 y te va a ir a buscar a donde sea. No dudes que en este nuevo año que comienza, este año que termina, el Señor te buscó. ¿Vas a permitir que el Señor te encuentre? El Señor vino con un objetivo: nacer, enseñar el nuevo reino y morir en tu favor. Él hizo todo lo que estaba a su alcance. El Señor vino para darnos una nueva oportunidad. El Señor vino para darnos vida nueva. Marcos describe al Señor de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en lugar de muchos, en rescate de muchos. Es así, el Señor, cabezón, cabezona, vino a este mundo para darte una nueva oportunidad. Porque es muy fácil ver los errores en los demás. Es muy fácil criticar al otro y decir, amigo, la verdad que necesitabas que el Señor muriera por vos. ¿Y yo? Amiga, la verdad que la vida que tuviste, menos mal que el Señor murió por vos. ¿Y yo? Déjame decirte que la sangre corre tanto para ella como para vos, ¿eh? Nadie es perfecto y menos pecador que otro. Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias al acto inmerecido que Cristo hizo en nuestro favor, nosotros hoy tenemos la oportunidad de una vida nueva, de experiencias nuevas y mejores de la mano del Señor. Y Pablo en Hebreos dice, Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que les espera. Y este plan que comenzó y está puesto en marcha todavía no terminó. Cristo pronto tiene que volver. Y Pedro escribe lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, que es Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y déjame decirte algo. Seguramente cuando Pedro escribía estas líneas, se estaba acordando de cómo le falló a su Salvador en el Getsemaní. Mientras él escribía y decía que no se halló engaño en su boca, que no cometió pecado, que cuando le maldecían él no respondía, que cuando padecía no amenazaba, él se acordó de lo que sufrió en ese Getsemaní, cómo fue capturado, cómo fue crucificado. Pero hay una lección que seguramente le quedó de esa noche. Seguramente las vivencias que tuvo junto al Señor le llevó a ser quien fue después.
Y fíjense que dice, no importa lo que Jesús pasaba, no importa cuánto esté sufriendo, Él encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién es el que juzga justamente? El Señor mismo. Y quizás estás pasando en este año por injusticias. Quizás ya estás cansado de que te maltraten, de que te golpeen, de que no te ejerzan violencia física, pero sí económica, violencia material, violencia social, bullying. ¿Saben? No es momento de tomar represalias. No es momento tampoco de juzgar, sino que es momento de encomendar la causa al que juzga justamente. Porque quizás lejos del Señor, la vida es difícil. Quizás lejos del Señor, mirando las cosas de este mundo, la vida aún es más difícil. Quizás este año te llevó a que al final, en diciembre, veas un año muy oscuro. Quizás te parezca que la vida no tiene salida, que es un túnel muy largo en el que no se ve el final. Quizás considerás que la sociedad fue muy injusta con vos, que tus amigos fueron muy injustos con vos. Pero ¿sabés qué? En este momento de tinieblas quizás en el que estás pasando, tenés que entender que Jesús es la luz. Él es la luz del mundo. En primer lugar, Él es la luz del mundo. Y segundo, quizás vos sos un cristiano que hoy te sentís que no hay nada malo. O sea, que tenemos las luchas, pero que el Señor fue benevolente con vos este año. Es momento que empieces a brillar para aquellos que no ven la salida. También Jesús dijo, nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Es momento que empecemos a brillar. Es momento que empecemos a mostrar al mundo que Cristo pronto viene. Es momento que tomemos las decisiones en favor de nuestro Señor. Y quizás vos sientas que no sos digno. Bueno, déjame decirte algo. Tenés razón. Yo tampoco soy digno, nadie es digno. El único digno es el Señor. Pero así de indignos como somos, el Señor promete estar a nuestro lado si trabajamos en su favor. Y hay un versículo en 1 Corintios 2:9 que dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y acá solemos aplicarlo a la vida nueva, a la tierra nueva, a la nueva Jerusalén. Y es verdad. Pero Pablo le está diciendo algo más a los corintios. No está hablando solamente de aquella tierra nueva que el Señor nos preparó, que nosotros no vemos, pero que sabemos que está preparando porque Él lo prometió. Como lo vimos con Mariano ayer. Acá el Señor está hablando de mucho más. Cuando el Señor entra en tu corazón, hay cambios que son imposibles de explicar. De repente un adicto deja de ser adicto. De repente alguien que tomaba ya no toma más. De repente alguien que tomó malas decisiones, le quitó la vida a otra persona, se arrepiente y cambia su vida. De repente alguien que robaba no roba más y ahora es una persona honesta y trabaja. De repente alguien que le gustaba chismosear no chismosea más. De repente alguien que le gustaba juzgar ya no juzga más. Sí, porque pecados no son solamente los grandes, que nosotros llamamos grandes. Cuando el Señor entra en nuestro corazón, Él puede transformar cualquier vida. Y el Señor en este nuevo año está dispuesto a transformar tu vida. Hacer cosas que son impensables ni inimaginables. ¿Yo hablar
¿Adelante de gente? Claro que sí. El Señor necesita de hombres y mujeres esforzados y valientes para cumplir con la misión que Él nos dio. El Señor te necesita. No, pero yo no puedo. El Señor te necesita. ¿Sabes cuántos milagros puede hacer el Señor? ¿Y cuánto puede bendecir el Señor con un corazón entregado a su causa? ¿Sabes cuántas diferentes maneras hay de trabajar para el Señor? No, pero la vida es muy difícil, la vida es muy... Déjame terminar con esto. Dos versículos más. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios derramó cada gota de su sangre, si Jesús derramó en esa cruz cada gota de su sangre por vos, no me vengas con que no sos valioso. No me vengas con que el Señor no te puede utilizar. Acá no importa qué clase social seas, la raza a la que pertenezcas, cuánta edad tengas y cuánto dinero hay en tu banco. Acá lo que importa es cuán entregado vas a estar el Señor este nuevo año. Porque la vida es difícil. Porque tenemos luchas. Porque tenemos pruebas. Claro que hay pruebas. ¿Hay dificultades? Claro que sí. Pero déjame regalarte esta última perla para que la atesores en tu corazón. Romanos 8 del 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Déjame decirte algo. La vida es difícil. La vida es complicada. Pero ¿sabes qué? En Cristo hay nueva oportunidad. Ahora somos más que vencedores porque Él entregó la vida por nosotros. Y el último versículo dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué vas a hacer con esta gran verdad? Ante todo lo que venga en este nuevo año, ¿qué vas a hacer con Jesús el Cristo? Él está constantemente invitándote. Dios dio hasta la vida de su propio Hijo por vos. El Señor decidió enfrentar la cruz de manera valerosa porque te ama. Entonces, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores porque Cristo decidió tomar nuestro lugar y morir por nosotros. No menosprecies el precio de la sangre de Jesús. No le quites valor al sacrificio que Cristo hizo por vos. Este nuevo año que comienza, ¿qué metas te vas a poner? ¿Qué objetivos vas a cumplir?
¿En dónde vas a centrar tu futuro? ¿A quién vas a poner en primer lugar? Dios quiera que sea Él. Porque no te olvides que no importa cuánto te alejes, no importa cuánto quieras alejarte del Señor, Él todo este año que comienza te va a seguir buscando. No te alejes de Él ni le des la espalda. Dios quiera que este año que comienza lo hagamos de la mejor manera, tomados de la mano del Señor. Dios quiera que este año nuevo que comienza nos pongamos metas y objetivos para alcanzar la vida eterna. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Nos vemos en el siguiente programa. Estén atentos a nuestras redes porque ahí les vamos a comentar cómo vamos a seguir estos días que siguen. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.